Hola, ¿cómo están? Inicia el mapa de Telesur. Israel quiere lavar su imagen usando ChatGPT y ha pagado más de 6 millones de dólares a esta misma empresa que fabricó la campaña digital de Trump del año 2016, ustedes recordarán, para manipular respuestas de lo que está sucediendo en el mundo. Y sobre todo, si tú utilizas este chatbot y preguntas qué sucede en Gaza, pues va a salir la versión falsa de los hechos que quiere que el sionismo creas. Además, se suma al pago millonario de influencers para llevar mensajes distorsionados. Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Así iniciamos. Por esa razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender cómo Estados Unidos e Israel siguen siendo socios estratégicos y cómo utilizan sobre todo la inteligencia artificial. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi de color verde a territorio ocupado por el régimen sionista de Israel. Hay documentos filtrados que revelan que Israel ha invertido más de 100 millones de dólares desde la gestión 2018 con empresas como Havas Media para promover campañas que oculten el genocidio que ejerce contra la población palestina, generando más de una infinidad de contenidos, distintas versiones, todas ellas derivadas con un solo objetivo: lavarle la cara. El régimen sionista mantiene un contrato de aproximadamente 6 millones de dólares en plataformas claves como Clock Tower, en X, para diseñar y manipular resultados que den la versión de Israel y no lo que realmente sucede en el terreno. Esta operación es realizada a través de inteligencia artificial como chatbots como ChatGPT, una plataforma con más de 800 millones de usuarios por semana. Sumemos más datos a este tema. La estrategia que centra sobre todo tiene este foco: la juventud estadounidense, dirigiendo el 80% de su contenido. Por eso, la intención de Trump de administrar y controlar la plataforma de TikTok, también YouTube, a través de redes mediáticas, donde inclusive se suman influencers de todo el mundo a quienes se les paga cuantiosas cantidades de dinero. Habla nuestro mapa de 7,000 dólares a cada uno, mostrando una versión distorsionada de lo que realmente sucede en Gaza y lo que realmente hace Israel contra la humanidad de la población palestina. Una cifra que además recordemos que desde el 7 de octubre del año 2023 ha venido masacrando a más de 39,000 palestinos. De esta cifra, gran parte sigue siendo hombres y mujeres. Una cifra que además puede ir incrementándose debido a que varios de los cuerpos siguen atrapados entre los escombros. Utilizan también discursos religiosos para distorsionar los hechos, apuntando a Israel como el héroe de esta situación, para contradecir también e intentar modificar lo que hoy se refiere en el mundo geopolítico. Servicios de nube como Google, con contratos de hasta 1.2 mil millones de dólares para almacenar datos de vigilancia sobre individuos. Es decir, hay toda una red de espionaje, toda una red de hechos que forman parte del uso de esta inteligencia artificial. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Vamos a analizar este escenario. Nos acompañan en directo desde Colombia Juan Gabriel Caro. Hola Juan Gabriel, qué gusto saludarte, bienvenido. Un gusto estar aquí de nuevo. Muchas gracias por invitarme. También recibimos a Daniel Lobato, experto en temas de Oriente Medio. Hola Daniel, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Un placer para mí, Paola, estar contigo y con la audiencia de Telesur. Empecemos con este tema que nos deja también de generar alertas, sobre todo porque ¿cuál es el fin real del uso de esta inteligencia artificial? Juan Gabriel, se han revelado informes que están reseñando que el régimen sionista ha estado utilizando la inteligencia artificial, pero no solamente para lavarle la cara, sino también para apuntar directo a la humanidad de cientos de miles de palestinos. Empecemos por esta primera parte. ¿Por qué le interesa al régimen sionista lavar su imagen en el espectro internacional si todo el mundo sabe lo que está haciendo en Gaza? Bueno, esa es una pregunta complicada de responder. Yo voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Bueno, hay que entender una cosa y es un problema muy generalizado en esta clase de situaciones, y que es la idea que mucha gente se hace del hecho de que la tecnología es neutral, de que los dispositivos tecnológicos son neutrales, que el chat, pues que la inteligencia artificial es neutral.
lo cual es mentira. La tecnología no es neutral. La tecnología tiene una intención, es la encarnación, digamos, de una voluntad de poder que quiere ejercer su control sobre el mundo. La inteligencia artificial, el Internet, los dispositivos Android y demás fueron objetos creados con una intención. En su origen, por ejemplo, tenían, pues y eso lo sabemos actualmente, por ejemplo, el Internet o la inteligencia artificial fueron creados como armas de guerra, con ideas que tenían que ver con usos militares que luego pasaron a convertirse en sistemas más civiles que desarrollan, por ejemplo, muchos, pues, o sea, que desarrollan muchos elementos que han pasado a definir la vida de las personas. Sin embargo, todos estos dispositivos fueron creados con fines bélicos y el hecho de que sean utilizados por estas grandes potencias que precisamente han sido las que las han creado como medios para la guerra tecnológica no debe, pues, o sea, no debe sorprendernos en primer lugar. Israel, por ejemplo, ha demostrado un uso de la tecnología bastante excepcional para agredir a todos sus enemigos, pues para eliminar, por ejemplo, a todos los mártires de Hezbollah por medio de localizadores, para atacar Irán, para censurar, por ejemplo, todo lo que está sucediendo en Palestina, pues en particular en Gaza, porque precisamente lo que nosotros estamos observando es el uso de todos estos sistemas. Por otra parte, Israel también es un país que gracias al apoyo de Estados Unidos y de Occidente, pues sobre todo Estados Unidos, tiene una industria de producción de alta tecnología bastante importante, donde varias empresas tecnológicas como Google, eBay. Y mientras Juan Gabriel trata de explicarnos cuáles son estas empresas, que además, recordemos, Daniel, fueron uno de los objetivos centrales de la República Islámica de Irán, justamente para golpear estas herramientas que no se convierten en herramientas a favor de la humanidad, sino en contra de la vida. Ahora, en medio de estos bombardeos, porque así también podemos graficar, ¿no? Nos bombardean con información falsa, uno entra a este ChatGPT, colocas Gaza y te dice todo lo contrario de lo que está sucediendo allí, se llevan influencers pagados para que te cuenten una realidad inexistente, es decir, hay toda una narrativa que viene ligada de estas herramientas tecnológicas innovadoras que también abren otro frente. ¿Cómo podríamos calificar y si realmente estamos en algún tipo de guerra? No sé cómo se llame, no sé si es la cognitiva, ¿cómo la describirías? Bueno, todo forma una especie de estructura de distintas capas y niveles, ¿no? Estamos ya de hace mucho tiempo en una guerra global entre distintos modelos de Internet y por eso se van disociando el modelo de Internet, por ejemplo, de países como China, como Rusia, como Irán, en las que las aplicaciones occidentales prácticamente no se utilizan y tienen sus propias aplicaciones. Ya venía esa inercia de antes y, por supuesto, todo esto se ha agravado con el genocidio en Gaza y cómo, además, en este momento de pausa en el que, digamos, han desaparecido de nuestras imágenes los cuerpos descuartizados de los palestinos o los cuerpos famélicos, los infinitos escombros del gueto o del campo de exterminio de Gaza. En este momento está intentando, digamos, Estados Unidos especialmente hacer una reposición de la situación. Digamos que, como tú has dicho, la batalla actual se libra en ese campo de batalla de la información, de la manipulación, de las IA, pero también de las redes sociales, de otras plataformas, en dos sentidos, yo creo fundamentalmente. Uno, por un lado, moldear el consciente colectivo de las masas para intentarles hacer ver que lo que han visto durante 2 años no lo han visto y para intentar con un trabajo lento, diario, cotidiano de distorsión en esas redes y de falsedades, intentar al cabo de un tiempo reacondicionar las mentes de las masas humanas para, ya digo, que olviden lo que han visto. Y por otro lado, un segundo eje que es atacar y bloquear agresivamente todo lo que es el relato pro-palestino de los defensores de Palestina. Esos dos son los ejes, ¿no? Entonces,
se está librando una batalla en tiempo real en este momento de pausa de alto el fuego en Gaza, coincidiendo con ese alto el fuego. Especialmente Estados Unidos es quien más está trabajando en ello, aunque ya sabemos que Netanyahu hace un mes dijo: tenemos que tomar las redes, tenemos que cambiar el relato de las redes, digamos, un relato anti-israelí por un relato pro-israelí. Lo dijo hace un mes, pero no es una ocurrencia de Netanyahu, sino que al final las mesas conjuntas son de Washington y Tel Aviv, y los dólares son de Washington, no de Tel Aviv, porque, digamos, Israel no está sostenido artificialmente económicamente por Estados Unidos. Entonces, se está reescribiendo esa historia en tiempo real. Ya venía de antes, si te acuerdas cómo se trató el tema de las fraudulentas violaciones en masa del 7 de octubre por los palestinos, que nunca se han demostrado, no hay ninguna denuncia, no hay ninguna demandante por esas fraudulentas violaciones, y cómo se está tratando el tema de las violaciones reales a prisioneros palestinos, a las cuales los medios llaman abusos, ¿no? Pero en estos días estamos viendo cosas realmente graves. Por ejemplo, YouTube ha borrado 700 vídeos relativos a derechos humanos de las 3 principales ONGs palestinas de derechos humanos: Al-Haq, Mesan y el Centro Palestino de Derechos Humanos. 700 pruebas documentales en vídeo borradas de la base de datos de YouTube. Israel ha invitado a influencers famosos a Gaza para que hagan vídeos contra la ONU, contra los palestinos. Han invitado a periodistas seleccionados. Digamos que han aparecido hordas de activistas sionistas a sueldo de Israel en X, en Instagram, etcétera. O el propio fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, ha decidido que bloquea la edición colectiva del artículo del genocidio en Gaza, y que se va a encargar él de escribir ese artículo en la Wikipedia, ¿no? Por tanto, es una guerra multidimensional en todos los niveles de las redes, de la IA. Antes podías hacer un dibujo pro-palestino en cualquier IA, y ahora es mucho más complicado hacer un dibujo pro-palestino en una IA, en ChatGPT o cualquier otra. Pero, no obstante, esto está destinado al fracaso. Acabo ya, está destinado al fracaso porque Israel necesita la guerra. Estados Unidos quiere pararla. Ya hemos visto cómo Estados Unidos ha rescatado a Israel por 2 veces en este año, de la guerra contra Irán y en el alto el fuego que ha impuesto Estados Unidos, porque las multitudes en el planeta estaban empezando a asomar las sanciones contra Israel en el mes de agosto y septiembre. Pero Israel la necesita. Israel necesita, por distintas cuestiones que es muy largo explicar aquí, tanto en Líbano como en Gaza, y por supuesto contra Irán. Por tanto, tras esta tregua, tras esta pausa, tras este reposicionamiento en el cual están intentando cambiar la narrativa en tiempo real, volveremos a ver el actor genocida, el actor criminal, que es Israel. Y bueno, todo este esfuerzo habrá quedado casi en el olvido, porque resurgirá de nuevo la identidad criminal de Israel ante todas nuestras pantallas y nuestros ojos. Lo que muchos se preguntarán en este momento, quienes están sintonizando el mapa, Daniel, Juan Gabriel, es ¿dónde queda la libertad? Y por otro lado, que tanto pregona, ¿no?, Estados Unidos e Israel. Y por otro lado también estamos frente a una verdadera dictadura del algoritmo, ¿no? Censuran lo que tiene que ver con la vida, pero viralizan lo que tiene que ver con la muerte. Marquemos una pausa. Les pido a ambos que se mantengan en línea, al igual que nuestros televidentes, y lo hacemos revisando nuestra escala. Al regreso vamos a profundizar el análisis. Esta vez a través de este portal web que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa: influencers colombianos en Israel. Turismo de guerra y responsabilidad ética. Un grupo de influencers y celebridades colombianas viajaron recientemente a Israel, invitados por el gobierno de ese país, bajo esta premisa de conocer la realidad sionista. Sin embargo, la visita ha sido ampliamente criticada a través de redes sociales. La han calificado como una estrategia de relaciones públicas para limpiar la imagen de un Estado acusado formalmente ante instancias internacionales de cometer genocidio contra el pueblo palestino. Entre los participantes estuvieron actrices, influencers, periodistas, que hicieron una amplia lista larga. ¿Saben qué hicieron ellos? Se tomaron fotografías, haciendo creer que lo que sucede allí en la región de Oriente Medio
es absolutamente normal, que este es un tema religioso, que Israel tiene derecho a llevar adelante una limpieza étnica. Es decir, esto ha generado una amplia polémica también por este intento de seguir utilizando la muerte como un negocio. Pero al regreso vamos a profundizar el análisis, sobre todo visualizando estos dos aspectos. ¿Hay una guerra tecnológica en marcha? Sí. ¿Cuáles son los aliados que mantendrá a su lado el sionismo de Israel y qué intereses va a proteger? Lo vamos a ver al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es el conjunto que va a implementar para la creación de chips de inteligencia artificial. Estamos hablando de Israel, conjuntamente Canadá, que han anunciado una inversión de 1.600 millones de dólares para construir esta planta de semiconductores en Ascalón. Además, sería una iniciativa estratégica que está buscando, ante todo, fortalecer su maquinaria de guerra y control tecnológico en toda la región de Oriente Medio. La planta producirá chips avanzados que serán destinados al sector de defensa y también de seguridad. La implicación directa del Ministerio de Defensa de Israel evidencia que el objetivo principal es seguir perfeccionando su sistema armamentístico de vigilancia y, sobre todo, de espionaje. Analicemos este escenario. Juan Gabriel, no deja de ser interesante y de llamar poderosamente la atención. Recientemente Estados Unidos rompía toda relación comercial con Canadá, pero el régimen sionista de Israel necesita esos recursos económicos para seguir construyendo todo este aparataje de espionaje y de defensa, que ya sabemos que está destinado no solamente a asesinar civiles, sino también a ocupar territorios en esta región clave también para los intereses de Estados Unidos, como es Oriente Medio. ¿Qué nos dices? Bueno, Israel no es solamente importante para los Estados Unidos, pues a pesar de que Estados Unidos sea el hegemón y demás, sino que es importante para el resto de los países occidentales, especialmente los países de origen anglosajón, como lo son Canadá, Australia, Nueva Zelanda y por supuesto Estados Unidos, ya que, por ejemplo, Israel es el único país no anglosajón que tiene, pues que hace parte de la alianza de los cinco ojos, de Five Eyes Alliance, que es una alianza pues que incluye a las grandes potencias anglosajonas, incluyendo Inglaterra, pues Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia, que digamos comparten inteligencia entre ellos y que surgió durante la Guerra Fría. Hay que entender también una cosa, muchas de estas empresas tecnológicas que apoyan a Israel eh, o sistemas de vigilancia lo hacen porque en gran parte Israel es un campo de pruebas para muchas de sus tecnologías de vigilancia. Hay que entender eso de forma explícita, ya que gran parte de las tecnologías que luego utilizan Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, incluso países de Europa y demás, para realizar, por ejemplo, sus ataques o incursiones contra otros países, son primero probadas en Israel y probadas contra los enemigos de Israel, especialmente contra la resistencia en lugares como Líbano, Siria, Gaza o en Irán. Eso lo vimos absolutamente comprobado, por ejemplo, en la agresión de Israel contra Irán en la guerra de los 12 días, en la cual gran parte de todos estos sistemas de vigilancia desarrollados por Occidente fueron probados de forma exitosa por los israelíes, por los sistemas de militares israelíes para mantener, por ejemplo, su dominio sobre el Medio Oriente, ya que en gran parte Israel se ha convertido o quiere convertirse en la potencia dominante en todo Medio Oriente, desafiando con eso a otros países que tienen un peso importante en la región, como Arabia Saudita, Irán, Turquía y Egipto. En ese sentido, por ejemplo, lo que se está viendo con todo esto es la implementación de una estrategia a largo plazo en donde Israel busca esta superioridad tecnológica con el apoyo de las naciones occidentales
que fueron precisamente las que le dieron en primer lugar vía libre al nacimiento del Estado de Israel en su momento, y por las cuales el sionismo tiene importantes relaciones hasta el día de hoy. En ese sentido, pues la continuación por la guerra tecnológica, la guerra cognitiva, los sistemas pues, o sea, de publicación y de mantenimiento de todo, de la vigilancia, pues a nivel internacional, tienen una de sus bases principales en Israel, no de forma gratuita, sino que en realidad muchas cosas que fueron implementadas por Israel para encarcelar a los palestinos o eliminar, por ejemplo, a Hezbollah, luego todos estos países europeos y de América septentrional los usan después dentro de sus propias poblaciones. Nosotros estamos viendo eso actualmente. De hecho, por ejemplo, las leyes en por la censura, por ejemplo, están desatadas totalmente en Europa y en Estados Unidos actualmente. Sí. Pero también tiene que ver con el hecho de que el sionismo está perdiendo el discurso de la narrativa incluso dentro de los Estados Unidos. Y esto además tiene que ver, Daniel, con un factor clave. Tú decías, la elaboración o poder tener, en este caso, una inteligencia artificial soberana. Hay normas, reglas que también están implementando otros gobiernos en el mundo. Y para ello tiene que haber también una manipulación bursátil, lo que hace la administración de Trump, ¿no? Por eso habla un día de guerra y otro día habla de paz. ¿Cuál va a ser el impacto real, no solamente del crecimiento de esta inteligencia artificial, que hoy se convierte también en otro eje de disputa global? Bueno, también hay un objetivo en la cuestión de la inteligencia artificial, que es básicamente hacer que las personas no utilicen su capacidad de pensamiento crítico y que todo se les dé ya analizado, redactado convenientemente, ¿no? Esa intención hay probablemente por todos los gobiernos en estos momentos del planeta, a la vista de esa aplicación o esa utilidad que dan pie a las inteligencias artificiales, que se introducen en todas y cada una de las aplicaciones de nuestros días. Entonces, yo, en todo caso, lo que creo es que tenemos que pensar que a Israel, de todas formas, se le acaba el tiempo. O sea, aunque tenga estos grandes proyectos con Estados Unidos de librar esta batalla final en el campo de batalla de la información, en los próximos meses hacer una reescritura en tiempo real por el relato para intentar relativizar el genocidio y que en próximos años incluso parezca que lo que ocurrió no ocurrió así, que ocurrió de otra manera, ¿no? Yo creo que eso no, ya he dicho antes, no va a ocurrir. También esto que habéis hablado de esta fábrica de microchips. Bueno, ayer mismo hizo una entrevista a Netanyahu a una cadena de televisión norteamericana donde dijo que Israel se iba a independizar de Estados Unidos, iba a lograr una soberanía propia, una autosuficiencia militar y económica. Bueno, eso es completamente delirante porque Israel es una extensión orgánica del imperio, es una extensión orgánica de la metrópoli estadounidense y europea, también se quiere, o canadiense, como habéis hablado, ¿no? Y sin ella, sin las bombas que la proporciona Estados Unidos y sin el sustento económico que le proporciona Europa y Estados Unidos, ya habría colapsado. Las cifras del gasto en guerra diario en $300 millones diarios son inasumibles para el régimen israelí, solo se justifica por que está siendo sostenido. Entonces, bueno, pero lo que sí quiere hacer Israel es tener una soberanía en las decisiones, que ahora mismo, ya he hablado antes, cómo ha sido rescatado por Estados Unidos y se le ha, digamos, se le ha maniatado a Netanyahu, pero él quiere. Entonces, lo que tenemos que entender es que a pesar de todo va a ser imposible ese esfuerzo de reescritura. Tenemos que imaginar qué ocurriría con un campo de exterminio como el de Auschwitz, con los prisioneros dentro, en el cual simplemente se hubieran parado los hornos crematorios o las cámaras de gas y ese campo se mantuviera tal cual, ya digo, con los prisioneros dentro, con todas las ruinas humeantes o el gueto de Varsovia, con las ruinas humeantes, y a la vez se intentase rehabilitar en los próximos años al régimen alemán o en este caso al régimen israelí. Eso no va a suceder, es imposible porque está ahí fosilizado ese campo de exterminio de Gaza con infinitos escombros de 13 bombas atómicas de Hiroshima en bombas convencionales y con los 2,5 millones de prisioneros palestinos dentro del campo de exterminios en medio de las infinitas ruinas. Por tanto,
es una tarea imposible y sobre todo porque además, ya he dicho antes, Netanyahu se va a encargar de reanudar las agresiones contra el propio Gaza, Líbano e Irán. Por tanto, estos esfuerzos, inclusive el de instalar factorías que le den una autosuficiencia tecnológica, están destinados al fracaso. Esta extensión orgánica del imperio va a acabar colapsando en los próximos años y las factorías que tiene y las empresas de nuevas tecnologías, etcétera, serán radicadas y llevadas a Estados Unidos, a Silicon Valley, Canadá, etcétera. Sí, así como Estados Unidos en su momento utilizaba Hollywood, ¿no? Con ese fin también se creó para distorsionar la realidad y borrar la memoria histórica. Hoy trata de implementarla con este algoritmo, con esta dictadura, ¿no? Que si tú subes un video de Gaza, pues te censuran, te bloquean y te eliminan. Pero si tú subes una narrativa que va inclinada a Occidente, pues tienes bastante views. Esa es la jugada también dentro de este margen tecnológico. Agradecer a Juan Gabriel Caro y también a Daniel Lobato por habernos acompañado con su valioso análisis hoy en el mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando rápidamente nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema: Israel y el dominio de la inteligencia artificial. 1. IA. Israel utiliza la inteligencia artificial para matar a civiles en Palestina. El uso que hace Israel de potentes sistemas de inteligencia artificial está planteando multitud de cuestiones legales, pero también morales, y ha transformado la relación entre ese personal militar y las máquinas. Se ha revelado en las últimas investigaciones de defensores de derechos humanos que más de 37,000 personas civiles han sido el blanco directo de esta herramienta tecnológica. Es decir, que el sionismo no mata al azar. 2. Imagen. Es tal el deterioro de la imagen de Israel y del propio Estados Unidos que, pese a tener a los algoritmos a su favor, aún deben recurrir a influencers y a los propios chatbots para que la gente crea su falsa narrativa de que intentan imponer, con un fracaso sí, sin lugar a dudas, de todos los conflictos que desatan en el mundo y todas las agresiones que emprenden contra pueblos y gobiernos soberanos. Para ello invierten miles de millones de dólares, lo que nosotros conocemos como una guerra cognitiva. 3. Bursátil. Tanto Benjamin Netanyahu como Donald Trump apuntan a ese auge bursátil que atraviesa Estados Unidos. Esta gestión, que además está sosteniendo en buena medida sobre una sola promesa: la inteligencia artificial. El fenómeno ha reconfigurado la economía financiera hasta convertirse en el nuevo eje de la acumulación global, pero también, ojo, caen en una peligrosa línea de convertirse en tan solo una burbuja bursátil que nace, ya sabemos, de ese entusiasmo, que crecen con el crédito, pero que van a estallar cuando la promesa deja de ser sostenible para su precio. Y más si varios países en el mundo ya están apuntando a desarrollar su propia inteligencia artificial de manera soberana, que se use para el bien de la humanidad y no para la muerte. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.